Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué grupo tan entusiasta! Espero poder mantenerlos así de entusiasmados. Bueno, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar cómo pueden jubilarse 10 años antes de lo que pensaban. Porque depende de que ustedes sean proactivos con respecto a su salud y no de los medicamentos que yo les pueda recetar. Saben, cuando yo me gradué como médico en la Universidad de Colorado, yo realmente pensaba que era un experto en el cuidado de la salud. Es más, todos me consideraban un experto en el cuidado de la salud. Mis pacientes me preguntaban acerca de nutrición, qué ejercicios hacer, qué comer y todo ese tipo de cosas. Pero ¿saben qué? A través de los años, y especialmente en los últimos 7 u 8 años, me di cuenta de que yo no era un experto en salud, sino un experto en enfermedades. Yo sabía cómo tratar las enfermedades, sabía diagnosticarlas. Es más, yo sentía que era bueno haciendo eso. Pero no hay nada que te haga sentirte más humilde como médico que tener que tratar con una enfermedad para la cual no tienes un remedio. Esta es mi querida esposa Elizabeth y su caballo Cecil. A ella le encantan los caballos. Nos casamos hace 23 años y durante todo ese tiempo ella ha sufrido una enfermedad llamada fatiga crónica fibromialgia. ¿Han escuchado ustedes hablar de esa enfermedad? Bueno, cuando nosotros nos casamos hace 23 años, ella pensó que como se estaba casando con un médico, su salud mejoraría, pero se equivocó. Es más, su salud empeoró y fue declinando año tras año, y cuando llegó a los 40 años se sentía como de 70. En 1995 contrajo una severa neumonía y tuvo problema con uno de sus pulmones. Bueno, logramos que se recuperara de la neumonía, pero el problema era que seguía con ese cuadro de fatiga crónica a pesar de haber consultado con 4 especialistas que le recomendaron 9 remedios diferentes. Iba de mal en peor. No se podía ni levantar de la cama por más de 1 hora por día. Además, recuerdo que nuestros hijos iban a la escuela en ese entonces y cada día uno de ellos tenía que quedarse con ella a cuidarla. Y eso siguió mes tras mes tras mes. Fue algo que me hizo reflexionar bastante como médico. Y ¿saben una cosa? Yo no creía en suplementos vitamínicos. Es más, cuando mis pacientes me preguntaban si debían tomar vitaminas o no, mi respuesta siempre era, bueno, si lo que quieres es tener una orina cara, hazlo. ¿Han escuchado eso antes? Esa era mi respuesta. Es más, a veces hasta les comentaba acerca de un estudio en el que hablaban de todos los daños que las vitaminas pueden causar. Y les decía, tienes que dejar de tomar esas vitaminas que además te están costando una fortuna. Pero luego de que mi esposa había estado en ese estado por 3 o 4 meses, una amiga la llamó y le dijo, ¿sabes que mi marido se mejoró tomando vitaminas? Él también tenía neumonía. ¿Te puedo llevar algunas? Mi esposa sabía lo que yo pensaba de las vitaminas, pero igual me preguntó, querido, ¿puedo tomar estas vitaminas? Y hasta yo me sorprendí de mi respuesta porque le dije, querida, puedes tomar lo que sea porque así no te estamos ayudando en nada. Entonces comenzó a tomar esas vitaminas y yo comencé a leer y a interesarme un poco más. Y a los 3 días ya se sentía mejor. A las 3 semanas ya había dejado de tomar cada una de las píldoras que estaba tomando. Y a los 3 meses se sentía mejor que nunca antes en los últimos 9 años. Como pueden ver, volvió a sus entrenamientos y ha vuelto a las competencias. Y lo ha podido hacer porque año tras año se ha mejorado y ha recobrado su salud. Ha ido mejorándose cada vez más. Y yo no he hecho más que investigar la literatura médica. En las primeras semanas estaba en una librería y vi un libro escrito por Kenneth Cooper. Yo no sé si alguno conoce al Dr. Cooper, pero él es uno de mis ídolos. Siempre me interesó la medicina preventiva, pero no sabía mucho acerca de antioxidantes. Había escuchado de los antioxidantes y de los radicales libres, pero no sabía casi nada de eso. Y entonces leí su libro. Investigué sus estudios y eso me ha llevado, en 9 años de investigar la literatura médica,
a escribir mi libro Lo que su doctor no sabe acerca de la medicina nutricional. Pero luego lo que hice es aplicarlo con mis pacientes. Y a mis pacientes con fatiga crónica les dije, la verdad que no sé qué sucedió con mi esposa. Tomó estas vitaminas y se recuperó. ¿Quieres probarlas? Y todos me contestaron, sí. Bueno, no todos tuvieron una mejoría tan rápida o tan pronunciada, pero todos se mejoraron bastante en los primeros 6 meses. Y creo que he ayudado a cerca de 1,000 pacientes con fatiga crónica a que recobren sus vidas normales. Es más, mi próximo libro será He recuperado mi vida, porque estamos comenzando a entender que la causa es la oxidación, que es lo que les voy a enseñar hoy. Lo que hoy les voy a enseñar es lo que significa prevenir una enfermedad. Imagínense que tienen un automóvil que les tiene que durar toda la vida. No lo pueden cambiar por otro, es solo uno para toda la vida. ¿Cómo lo cuidarían? ¿Le cambiarían el aceite? ¿Le arreglarían los frenos? Si se comenzara a oxidar, ¿lo repararían enseguida? Creo que todos tendríamos una actitud diferente si fuera así, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No hacemos lo mismo con nuestro propio cuerpo. A veces lo abusamos, lo abandonamos, y nosotros como médicos diagnosticamos las enfermedades cuando el proceso de la enfermedad ya está avanzado. Así que básicamente debemos entender que si bien el oxígeno es esencial para la vida, es también peligroso para nuestra existencia. Es como que hay una cara oscura del oxígeno. A medida que utilizamos oxígeno para crear energía en nuestras vidas, se crean radicales libres con carga eléctrica. No quiero hablar complicado, pero para hacerlo simple, cada radical libre tiene un electrón que le da una carga eléctrica. Y si no es neutralizado rápidamente por un antioxidante, este puede crear más radicales libres con carga. Hace poco estaba leyendo lo que escribió un doctor que dice que cada célula de nuestro cuerpo recibe cerca de 10,000 impactos cada día. Y ese proceso puede dañar las paredes de las células, las proteínas y hasta el ADN de la célula. Como sabemos, por el simple hecho de vivir ya tenemos cierto daño por la oxidación y la producción de radicales libres. Pero en esta generación luchamos contra todas esas cosas que aumentan la producción de radicales libres en el cuerpo, como el excesivo estrés y el ejercicio excesivo. El doctor Kenneth Cooper, en su libro, estudió a un grupo de maratonistas profesionales que se estaban muriendo prematuramente a la edad de 45 a 55 años de ataques al corazón, embolias o cáncer. Estas eran supuestamente las personas más sanas. ¿Pero han observado alguna vez a los maratonistas? Hay una carrera cada año cerca de mi casa y siempre los observo. No se ven muy saludables que digamos. Se los ve como muy delgados. Es el daño causado por la oxidación. Pero Kenneth Cooper descubrió que si uno hace ejercicios moderadamente, el número de radicales libres aumenta un poco, pero si el ejercicio es excesivo, los radicales aumentan en forma exponencial. Y descubrió que estas personas en realidad se estaban haciendo daño. De manera que dijo, el ejercicio excesivo es dañino para la salud. Por eso escribió su libro. Y piensen en todos los contaminantes que hay en el aire, en la comida y en el agua. Es fácil de ver en los periódicos cada día. En el diario USA Today, la semana pasada señalaban todas las ciudades que no cumplen con los estándares de aire puro, lo cual provoca asma, alergia y problemas del corazón. El cigarrillo es uno de los más grandes causantes de contaminación por radicales libres u oxidación, y es por eso que el humo del cigarrillo es tan perjudicial, al igual que los medicamentos que estamos tomando. Tenemos que considerar que en esta generación tenemos que tratar con más radicales libres que ninguna otra generación. Esto es debido a nuestras vidas estresantes y a una sociedad que se encuentra medicada por demás y que vive en un medio ambiente
con contaminantes. Entonces, lo que les quiero enseñar hoy es la mejor defensa contra esas enfermedades o contra terminar luciendo así, todo oxidado, todo arrumbrado, porque nos estamos oxidando por dentro. La oxidación es el mismo proceso que hace que un pedazo de manzana se ponga marrón. Es oxidación que podemos ver. Si se fijan alguna vez, cuando van a una reunión, ya sea una reunión de familia o cualquier reunión donde hay muchas personas, ¿han visto los diferentes tipos de piel? Pueden ver la piel de un bebé, o la piel de un niño, y la piel de un adulto como yo, y la piel de un anciano. ¿Han visto cómo la piel envejece? Esa es la oxidación. Nos estamos oxidando. Este es quizás el proceso natural de envejecer, pero no estamos indefensos contra este proceso, porque contamos con antioxidantes. Tenemos la habilidad de neutralizar esos radicales libres. Es como cuando pintamos un automóvil. Si tiene una buena pintura, no se va a oxidar porque está protegido. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es un balance. El balance es la clave. Queremos tener suficientes antioxidantes para contrarrestar los radicales libres que se producen. No hace falta ser un experto en nutrición. Solo hay que saber que necesitamos aumentar las defensas de nuestro cuerpo. Es algo crítico. Nuestro cuerpo produce sus propios antioxidantes. Contamos con algunos antioxidantes básicos que nuestro cuerpo produce, pero la mayoría proviene de lo que comemos, de las frutas y vegetales. Es por eso que estoy muy preocupado por esa moda de bajar los carbohidratos. Porque, ¿qué son los carbohidratos? Son las frutas y los vegetales que comemos. De allí se obtienen los antioxidantes. Hay muchos estudios que muestran que si se consumen de 8 a 12 porciones de frutas y vegetales por día, se reduce por la mitad el riesgo de ataque al corazón, embolia, demencia y cáncer. Y Nutrilite tiene la respuesta para eso con el concentrado de frutas y vegetales. Es muy simple, ¿verdad? Así que siento que ustedes están en el camino correcto y en el negocio correcto. Una gran parte de su negocio es el cuidado de la salud. Ustedes pueden prevenir estas enfermedades y ayudar a otras personas a proteger su salud, porque yo les voy a enseñar la evidencia médica que requiere un veredicto. Por eso escribí mi libro. Porque la pregunta es, ¿deberíamos entonces estar tomando suplementos? Y la respuesta es, esa es otra forma de obtener antioxidantes y sus nutrientes. Y en los últimos 9 años he comprendido los tremendos beneficios para quienes consumen suplementos, que sean de alta calidad y que sean balanceados. Eso es algo básico. Nuestro cuerpo es la mejor defensa contra esas enfermedades crónicas y no los medicamentos que yo les pueda recetar. Y muchos de mis pacientes vienen a verme y se ven así. Algunos de 80 o 90 años, pero con buena salud. Y a ellos no les preocupa tanto los años que le quedan, sino la calidad de vida de esos años. Pero ahora sabemos, a través de la literatura médica, que más de 70 de esas enfermedades degenerativas crónicas son en realidad el resultado de lo que les estoy hablando hoy, la oxidación. Son el resultado de demasiados radicales libres. Los problemas del corazón, cáncer, diabetes, demencia, y la lista es inmensa. Estas son las principales enfermedades las cuales queremos evitar. Ahora, en los siguientes minutos, voy a tomar un poco de tiempo para hablar de las primeras 4 enfermedades principales. Lo primero que debemos entender es que una enfermedad degenerativa crónica es el resultado de pequeños cambios a lo largo de un periodo de tiempo. Y yo, como médico, lo diagnostico en las últimas etapas. Debemos entender eso. Además, sabemos que un cáncer toma décadas en desarrollarse. Pero cuando yo lo diagnostico, casi siempre, no siempre, es muy tarde.
Así que en la medicina tradicional apagamos incendios. Eso es lo que hacemos. Y si no, miren a un cardiólogo. Va corriendo de donde hacen los cardiogramas a la sala de emergencias para resucitar a alguien que tuvo un paro. De allí sale corriendo a la sala de terapia intensiva porque alguien tuvo otro paro. Y luego corre a hacer una angioplastía. Y esa es su vida. No tiene tiempo para sentarse y decirle a sus pacientes cómo prevenir. Eso es lo que hacemos hoy. En realidad nos pasamos la mayoría del tiempo tratando enfermedades críticas en sus estados avanzados. Estamos orientados hacia las enfermedades y hacia los medicamentos. Y lo que llamamos medicina preventiva tradicional, y por lo que nos felicitamos a diario, no es más que una detección temprana de las enfermedades. Y si no, piénsenlo, ¿para qué es un mamograma? Solo estamos descubriendo un cáncer de próstata temprano o cáncer de seno temprano. ¿Qué es lo que el doctor busca cuando hace un examen físico? Buscamos una enfermedad silenciosa. Lo he hecho por 30 años. Sé exactamente qué estoy buscando. Estoy buscando si tiene diabetes y no lo sabía. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. Estoy viendo si tiene presión alta, si el colesterol está alto, de manera que nada es preventivo. Hoy les quiero hablar de la verdadera medicina preventiva. Así que, de nuevo, mis pacientes no están tan preocupados por los años de vida. Ustedes lo entienden si tienen a alguien conocido que sufre de Parkinson's o demencia o cáncer. El nivel de vida es lo importante. Eso es lo crítico. Así que voy a hablar de algunas enfermedades en particular. Y lo primero que quiero cubrir es que las enfermedades del corazón son enfermedades causadas por la inflamación y no son enfermedades causadas por el colesterol. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, ahora se está empezando a discutir. Es más, traje conmigo una revista, la revista Time del 23 de febrero del 2004. Y si vemos la tapa de la revista, aquí dice, inflamación, el asesino silencioso, la sorprendente conexión entre la inflamación y los ataques al corazón, el cáncer, Alzheimer's y otras enfermedades. Yo he venido hablando de esto por 9 años. El daño de los radicales libres causa la inflamación. Así que lo primero que debemos ver es qué causa esa inflamación en primer lugar, porque quiero prevenirla. Lo primero que vemos es que se trata de LDL oxidado. Todos hemos escuchado hablar de HDL, que es el colesterol bueno, y que el LDL es el colesterol malo. Bueno, el Dr. Daniel Steinberg, en el periódico de Medicina de Nueva Inglaterra en 1989, dijo que el colesterol LDL no es malo. El colesterol LDL se vuelve nocivo una vez que es oxidado o modificado por los radicales libres. Entonces es malo. Luego se hicieron varios estudios y el Dr. Marcos Díaz, en 1997, revisando estos estudios, dijo: el Dr. Daniel Steinberg estaba en lo correcto. El LDL oxidado es malo, no el LDL normal. Así que si uno cuenta con buenos antioxidantes, el colesterol no es malo. Es eso precisamente lo que trato de enseñarles hoy. Es más, si vemos lo que sucede con la vitamina E, la vitamina E, por ejemplo, se incorpora a las partículas de colesterol LDL y va con este por todo el cuerpo. De esta manera lo está protegiendo contra la oxidación y también previene la inflamación. Ahora, hay algo más que provoca inflamación. Se llama homocistina. ¿A cuántos de ustedes se les ha controlado el nivel de homocistina? Alcen la mano, por favor. Ahora, veamos, ¿a cuántos se les ha controlado el colesterol? Es interesante, ¿verdad? El Dr. Kilmer McCauley es un patólogo en Harvard. Él tiene una historia interesante. Hace unos años realizó las autopsias de 2 niños que fallecieron de un ataque al corazón. Esto fue algo raro porque uno tenía 8 años y el otro 2. Ambos sufrían de un defecto genético que hacía que no pudieran descomponer una proteína llamada metionina, y esto causaba que sus niveles de homocistina fueran muy elevados. Y dice que cuando hicieron las autopsias era como cortar una piedra.
Era como que tenían 85 años y tenían un caso severo de endurecimiento de las arterias. Esto lo llevó a preguntarse, ¿qué tal si el nivel de homocistina fuera un poco elevado durante un periodo prolongado? ¿Podría ser esto la causa de un ataque cardíaco? Bueno, al principio sus estudios fueron recibidos con gran entusiasmo, pero luego, en 1975, todos los estudios acerca del colesterol comenzaron a aparecer, y entonces, poco a poco, el apoyo económico para sus estudios desaparecieron, y en 1979 fue despedido, literalmente. No pudo conseguir trabajo por 2 años. Hasta que finalmente tuvo que hacer que un abogado amigo se comunicara con Harvard, porque hasta ese momento tenía prohibido dar charlas en las que mencionara las palabras homocistina y Harvard en una misma frase. Y finalmente pudo conseguir un trabajo para sostener a su familia. Pero luego, en los 80, se comenzaron a hacer nuevos estudios. 40 de los más importantes, estudios muy bien realizados, mostraron que las personas con alto nivel de homocistina, aun cuando moderado, mostraban un alto riesgo de ataque al corazón o embolia. Es más, 15% de los ataques o embolias en este país hoy en día son por elevados niveles de homocistina en la sangre. Y es increíble cuando vemos que alta homocistina es el resultado de deficiencias de vitamina B. No existe ninguna píldora que reduzca el nivel de homocistina. Pero si se consume ácido fólico, vitamina B6 y B12, el nivel de homocistina se reduce a niveles seguros. Ahora, ¿por qué no se hacen controles del nivel de homocistina? Bueno, dicen que es porque no se sabe si reducir la homocistina va a proteger a alguien contra un ataque. Bueno, en los últimos 6 meses, 2 estudios han demostrado que aún reduciendo un poco el nivel de homocistina, produce un gran beneficio. Esta es la causa principal de muertes en este país, pero sin embargo nadie habla de eso. ¿Se dan cuenta? El Dr. McCauley dice que la razón por qué esto está sucediendo es porque no hay dinero en eso. Odio ser tan directo, pero es la verdad. No se mueve mucho dinero tomando aspirina. Por eso no escuchamos acerca de la inflamación. Pero si se desarrolla una píldora que baje la homocistina, les garantizo que cada uno en esta sala se va a familiarizar con eso. Y es más, hasta sus médicos la van a recetar. Porque así se maneja la medicina hoy en día, lamentablemente. Otra cosa que también sucede es que si van y se comen un Big Mac, papas fritas y una Coca-Cola, esa comida es alta en grasas. Ahora, esa comida alta en grasas causa una inflamación de las arterias, haciendo que las arterias tengan un espasmo durante 4 a 6 horas. Así que piénsenlo la próxima vez que vayan a McDonald's. Pero también descubrieron que si uno come una comida alta en glicemia, por ejemplo, una tostada, cereal y jugo de naranja por la mañana, el nivel de azúcar en la sangre se eleva y eso también causa inflamación. Aumenta la cantidad de radicales libres o inflamación en las arterias y por lo tanto se produce un espasmo de las arterias que dura también de 4 a 6 horas. Pero se han hecho estudios en los que si se les da a estas personas vitamina E y vitamina C con esas comidas altas en grasas o altas en glicemia, las arterias tienen un espasmo que dura solamente de 3 a 4 minutos. Ven, los antioxidantes protegen. Bueno, pero ¿dónde conseguimos los antioxidantes? En las frutas y vegetales, o en los suplementos. Porque déjenme que les diga, no hay muchos antioxidantes en la lechuga y el tomate que viene con el Big Mac. Además, hay otra cosa llamada síndrome metabólico. Y es por eso que la obesidad y la diabetes son tan importantes. 65% de los adultos hoy en día y más del 30% de los niños sufren de sobrepeso o son obesos. Y en muchos casos es por la resistencia a la insulina. De acuerdo a los periódicos de medicina de Estados Unidos, 25% de los adultos en los Estados Unidos, es decir, 1 de cada 4, sufre de síndrome metabólico y sus arterias envejecen más rápido.
Esto ha llevado al Centro para el Control de las Enfermedades a predecir que de los niños nacidos después del año 2000, más de un tercio tendrá diabetes en algún momento de su vida. Y si además hablamos de alguien que sea de la raza negra o de latinos o americanos nativos, el riesgo de que tendrán diabetes en algún momento de su vida es superior al 50%. Hay algo que está mal aquí, y ni siquiera pensar en el efecto que esto tendrá en nuestro sistema de salud. Ahora, aquí vemos que cuando comemos una comida alta en glicemia, el azúcar de la sangre sube, se dispara y se sobreestimula la insulina, que la va a hacer ir por debajo de lo normal. Esa es la línea roja que vemos. Entonces, baja más de lo normal, pero el cuerpo debe controlar el azúcar en la sangre. Les cuento lo que me pasó cuando recién estaba comenzando mi tercer año de la carrera de medicina. Estaba haciendo una práctica en una clínica y no había estado allí ni siquiera 3 horas cuando una enfermera viene y me dice: le hemos dado insulina por demás al paciente en cirugía. Está en un coma de insulina. Su nivel de azúcar había bajado tanto que estaba en coma. Entonces me dan una jeringa enorme llena de glucosa y salgo corriendo. Nunca antes había colocado una intravenosa. Y llego donde el paciente está pálido, sudando y yo temblando como una hoja. Y estoy tratando de que la aguja entre y comienzo a inyectar la glucosa y miro a mi paciente. Él me mira y me dice: ¿qué está haciendo? Yo no lo podía creer. Ven, nuestro cerebro piensa azúcar y tratamos de controlarlo. Bueno, como les decía anteriormente, cuando el azúcar baja por demás, se liberan unas hormonas que son las hormonas de estrés, cortisol y adrenalina para hacer que suba nuevamente. Entonces, el nivel de azúcar se normaliza, pero se produce un hambre incontrolable. Uno quiere comer algo, y usualmente se nos antoja comer algo alto en glicemia y carbohidratos, y entonces el azúcar se dispara nuevamente. Esto lleva a una adicción a los carbohidratos. Algunos estudios demostraron que si se les da a un niño de 12 años una comida alta en glicemia, comparada con una baja en glicemia con las mismas calorías, comerá 80% más calorías el resto del día. Entonces, lo que llamamos antojos tiene mucho que ver con la hipoglicemia, que resulta después de comer una comida alta en glicemia. 85 a 90% de los carbohidratos en este país son altos en glicemia o altamente procesados. Pero eso no sucede con las frutas, vegetales y granos. De manera que no estoy diciendo que los carbohidratos son malos. Es igual que con las grasas, hay buenas y malas. De la misma manera, hay carbohidratos buenos y malos. Se necesita un buen balance en todo, porque de esa manera se consumen suficientes frutas y vegetales. Ahora les quiero hablar del daño causado por la oxidación. Sabemos que cuando el azúcar en la sangre sube, los capilares en los músculos se irritan. Y los capilares, que son las arterias más pequeñas en los músculos, se contraen. ¿Recuerdan el espasmo que les hablé anteriormente? Y la insulina no puede pasar y hacer su trabajo, y uno se vuelve menos sensitivo a su propia insulina. Entonces, el cuerpo compensa fabricando más insulina y aumenta el nivel de azúcar para poder atravesar las paredes de las venas. Y lo que la mayoría no sabe es que el músculo se vuelve resistente a la insulina, y entonces la glucosa de esa comida es desviada a las células de grasa del abdomen, lo que lleva a la obesidad concentrada en la parte central del cuerpo. Es como que alguien cambió las vías del tren de la glucosa, y se empieza a subir de peso sin haber cambiado nada. El ejercicio es el mismo y la comida es la misma, pero el peso aumenta, y una caloría que entra no es una caloría que sale. Entonces vemos que la hiperinsulinemia es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Es algo que comienza con el daño por oxidación. Ahora veamos, aquí vemos la línea anaranjada. Esa es la resistencia a la insulina. Cuando la insulina sube, el cuerpo entonces compensa. Esa es la línea verde, y fabrica más insulina. Pero en algún momento el páncreas fallará, y la insulina entonces se desplomará. Esa es la línea azul, que es el azúcar en la sangre. Y entonces uno se vuelve diabético,
Ahora, esto puede ser prevenido con un estilo de vida saludable y con lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Ahora les voy a hablar un poco acerca del cáncer. El cáncer toma décadas en desarrollarse. Y sabemos que si tenemos excesivos radicales libres alrededor del núcleo del ADN de las células, estos excesivos radicales libres pueden dañar el ADN mismo. Y si no se repara esa célula, cuando se multiplica, lleva consigo ese daño o mutación. Y entonces se produce más y más daño hasta que al final se termina con una lesión precancerígena. Y luego esta lesión precancerígena eventualmente terminará en un cáncer. La última vez que le diagnostiqué un cáncer a un paciente, le tomé una placa y allí estaba el cáncer. Le pedimos que viniera al hospital. Lamentablemente era inoperable porque se había expandido a la columna. Entonces el oncólogo le dice, creo que necesita quimioterapia. Si hace la quimio, lo podemos poner en remisión en un 40% de los casos. Yo estaba ahí escuchando y mi paciente pensó que era algo bueno. ¿40%? Sí. Una pregunta, ¿qué quiere decir cuando dice remisión? El oncólogo le dice, bueno, si lo logramos poner en remisión, le puedo alargar su vida unos 4 meses. Y mi paciente se rió a las carcajadas. Yo no lo podía creer. Y le dijo, ¿usted quiere que yo pase por eso, que me arruine lo que me queda de vida con la esperanza de extender mi vida 3 meses más? Pero ven, es muy triste, pero con la mayoría de los casos de cáncer es la misma historia. Sí, se están haciendo avances, pero hay más muertes por cáncer hoy que hace 30 años, cuando Nixon le declaró la guerra al cáncer. Y lo que ocurre es que estamos tratando de reconsiderar la quimio. La llamamos quimio preventiva. Pero lo que deberíamos hacer es reconsiderar al cáncer en sí y a la prevención del cáncer. Ahora sabemos que la causa es daño por oxidación. Entonces podemos tomar antioxidantes y podemos prevenir el daño desde el comienzo con un balance. ¿Recuerdan? Y luego, si hay un daño, los antioxidantes y los nutrientes pueden reforzar el sistema de reparación. Es más, se han hecho estudios con lesiones precancerígenas y se ha encontrado que si se toman antioxidantes, en un 50% de los casos, las células precancerígenas se normalizan. Y esto es muy alentador, porque tomar suplementos nutricionales es seguro, económico y algo inteligente. Ahora veamos la demencia Alzheimer's y el mal de Parkinson. Se predice que para cuando lleguemos a los 75 años, 50% sufrirá de Alzheimer. El mal de Parkinson es lo mismo. Para cuando es diagnosticado, está avanzado y 80% de las células del cerebro ya están muertas. Por eso vemos a Michael Fox diciendo que los medicamentos lo ayudaron por unos 3 años, pero ahora no hacen ningún efecto. Y miren a Muhammad Ali. Es por eso que tenemos que pensar en la prevención. Porque lamentablemente, para cuando estas enfermedades son descubiertas, ya es tarde en la mayoría de los casos. Pero si se cuenta con un alto nivel de antioxidantes en el torrente sanguíneo, comparado con los que tienen el nivel más bajo de antioxidantes en el torrente sanguíneo, se disminuye el riesgo no solo de cánceres, sino de demencia Alzheimer's a la mitad, de acuerdo a 180 estudios epidemiológicos. Entonces sabemos que es por el daño por oxidación. Sabemos que esto está pasando. Y ahora quiero pasar estos últimos minutos hablándoles de la medicina nutricional. Quiero hacerlo muy simple para ustedes. La medicina nutricional ha pasado los últimos 50 años tratando de descubrir las deficiencias. Tomamos una muestra de sangre o de orina y descubrimos que la persona necesita un poco más de esto o de aquello. Se gastan millones y millones de dólares tratando de descubrir eso, pero no es necesario, porque el problema no es la deficiencia nutricional. El problema es el daño por oxidación. Lo sabemos. Debemos aprender a darle a nuestro cuerpo lo que necesita para armar sus propias defensas. ¿Cómo hacemos eso? Son 3 cosas que forman parte de un estilo de vida saludable. Primero que nada, se debe tener una dieta saludable, frutas y vegetales. Esos son los buenos carbohidratos. Y si no se logra, que dicho sea de paso, solo el 1% de la población lo hace,
entonces debemos tomar concentrados de frutas y vegetales. Necesitamos eso para poder cumplir con las 10 porciones diarias de frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. No cabe duda en la literatura médica que si uno consume frutas y vegetales, los riesgos de los que estoy hablando disminuyen, porque contienen antioxidantes. Además, hay que comer en una forma en la que no se eleve el azúcar en la sangre. Debemos ver el índice glicémico, que es algo que van a escuchar más y más. Pero la otra cosa que el cuerpo no puede contrarrestar es la inactividad. Hay que moverse, porque cualquier tipo de ejercicio aeróbico mejora significativamente la sensibilidad a la propia insulina, baja la presión arterial, baja el colesterol malo, sube el bueno, refuerza los huesos, etc. Y no hace falta ser un superatleta, solo con caminar de 30 a 45 minutos por día, 5 veces a la semana. Mientras más corto y frecuente, mejor. Pero también me quiero concentrar en la nutrición celular. Significa proveer la cantidad óptima de nutrientes a las células para obtener beneficios demostrados en la literatura médica. Y de eso se trata mi libro, Lo que su médico no sabe. Mostrar esos niveles, no los niveles RDA o recomendados. Ven, esos niveles no fueron diseñados para tratar enfermedades degenerativas crónicas. Se crearon como el mínimo requerido para combatir enfermedades de deficiencias agudas, como la pellagra, el escorbuto o el raquitismo. No tienen nada que ver con los niveles óptimos. Por ejemplo, el nivel RDA de la vitamina E es 30 unidades internacionales. Pero no se ven efectos en la literatura médica hasta llegar a las 100 unidades internacionales y hasta por lo menos 400 unidades internacionales. Ese es un nivel óptimo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no comer el equivalente a 400 unidades internacionales de vitamina E? Bueno, solo tendríamos que comer 33 cabezas de espinaca o 27 libras de mantequilla. Pero hay un concepto llamado sinergia. Debemos tratar de alcanzar un balance. Ven, en la medicina siempre tratamos de descubrir cuál es la varita mágica. Así se maneja la medicina. Se hace un estudio de la vitamina E, o un estudio sobre el calcio, o el selenio, o un estudio sobre el betacaroteno. Pero ven, la vitamina E no es un medicamento. Es algo que deberíamos obtener de lo que comemos. Pero con los suplementos podemos lograr niveles que no se pueden alcanzar con lo que comemos. Y vemos que la vitamina E es un gran antioxidante para la membrana de las células. La vitamina C es el mejor antioxidante para el plasma. Glutatina es el mejor antioxidante intracelular. Pero ¿saben qué? La vitamina C sirve para regenerar la vitamina E para que pueda ser usada una y otra vez. El ácido alfa-lipoico puede regenerar la vitamina E y la glutatina. Pero la glutatina necesita una molécula de selenio para funcionar. Se hizo un estudio en la Universidad de Arizona en el que se suministraron 200 microgramos de selenio a un grupo y al otro un placebo. Se descubrió que aquellos que tomaron el selenio redujeron notablemente el riesgo de cáncer de próstata, de colon y de pulmón. Pero ven, no es el selenio, sino que la glutatina tiene potentes antioxidantes. Ahora, se puede tener un montón de glutatina, pero si no se la acompaña con el selenio, no va a hacer nada. Por eso la sinergia es tan importante. No es 1 más 1, es 8, 10 o 20. Pero quiero decirles que estar en el campo de la medicina nutricional es muy duro, porque se trata de una industria y de un mercado sin regulaciones. Y eso ha sido lo más duro en la medicina nutricional. Porque cualquiera vende productos y es difícil determinar qué es bueno y qué es malo. Es más, yo le dije a la familia Yeager que yo no hablo en una conferencia donde la compañía no se adhiere a los estándares de grado farmacéutico en sus productos. Y la razón es que si un paciente viene y me pregunta, ¿es esto bueno para mí, doctor? Es imposible para mí determinar si lo que dice que cada píldora contiene es en verdad bueno o malo, a no ser que sea certificado como de grado farmacéutico. Y también deben seguir las normas USP que determinan la calidad de las píldoras, y de esa forma sabemos que se disolverán. Algunos dicen, bueno, pero todas las píldoras se disuelven, ¿no? No, no todas las píldoras se disuelven. Recuerdo que estaba una vez hablando en Canadá, hace como 3 años, y uno de los presentes se acercó y me dijo,
Doctor Strand, yo sé que usted está en lo correcto cuando dice que no todas las píldoras se disuelven, porque yo lo veo en mi negocio. Entonces le pregunté, ¿qué tipo de negocio tiene? Y él me dijo, alquilo baños portátiles. Los filtros se tapan con las píldoras que no se disuelven. Y yo le dije, ojalá supiera cuáles son las que no se disuelven. Y él me contestó, bueno, yo le puedo decir, porque todavía se les puede leer la marca. Entonces, lo mejor es tratar con una compañía de calidad. No hay muchas compañías así. No hay muchos que me estén llamando para ir a darles una charla, porque no hay muchas compañías que tengan grado farmacéutico. Además, ustedes cuentan con una jardinería orgánica para sus píldoras de frutas y vegetales. Entonces, lo que yo considero medicina nutricional es nutrición celular. Mientras más antioxidantes, mejor, pero con el soporte de los minerales, los antioxidantes minerales y cofactores B, todo junto y balanceado. Así que recomiendo el XX 2 veces al día. Y si quieren ser más agresivos, pueden tomar uno con cada comida. Si leen mi libro, verán que se acerca mucho a mis recomendaciones. También el omega 3, porque el 80% de nosotros no consume suficiente omega 3, que disminuye la inflamación y aumenta la producción de antiinflamatorios del cuerpo. Y por supuesto, el concentrado de frutas y vegetales, especialmente si no están consumiendo la cantidad necesaria de frutas y vegetales diariamente. Yo trato con algunos pacientes que ya han desarrollado una de estas enfermedades. Puede ser esclerosis múltiple, lupus, Crohn's, cáncer, etc. Estas personas sufren más daño por oxidación que otras. Así que a la nutrición celular le añado lo que yo llamo optimizadores. Son optimizadores potentes que se suman a la nutrición celular. Así que para ustedes y para cada uno en su grupo que tiene buena salud y quiere protegerla, deberían estar tomando suplementos nutricionales. Y como mínimo recomiendo el XX y el omega 3, si es que ya están comiendo suficientes frutas y vegetales. Si no es así, deben agregar el concentrado de frutas y vegetales. Y no estamos tratando la enfermedad, sino que estamos protegiendo. Así que tenemos el complejo coenzima Q10 y calcio y magnesio. Y los fitonutrientes están en el complejo antioxidante. Estos son potentes optimizadores. Y en mi libro Lo que su médico no sabe acerca de nutrición lo podría estar matando, cubro estos principios. Pero quiero terminar con esto. Ustedes quieren construir su negocio. Su grupo consume estos productos. Son de alta calidad, siguen altos estándares, son completos y balanceados. Van a haber gente que mejora su salud, pero deben recordar, no estamos tratando enfermedades. La suplementación por nutrientes es acerca de la salud. Queremos proteger la salud. Esta es la mejor forma de proteger la salud, considerando que la tercera causa de muertes en este país es por medicación. Les agradezco la oportunidad de estar hoy con ustedes y muchas gracias.